están? Bienvenidas y bienvenidos a su sesión de matemáticas para sexto grado en Aprende en Casa 2. Y como ustedes ya lo están viendo, me acompaña la maestra Gaby Silva. Bienvenida. Muchas gracias, María. Qué bueno que están aquí nuestros chicos de sexto listos para continuar con nuestro desafío, donde pusimos en práctica todos los conocimientos que ya teníamos acerca de la simetría en las figuras. Así es. ¿Y qué materiales necesitamos para la sesión del día de hoy? Recuerda tener a la mano la libreta donde estuviste haciendo las anotaciones acerca de la simetría, el eje de simetría. Hoy vamos a terminar nuestro desafío, por lo tanto, te solicito que tengas a la mano tu libro de desafíos matemáticos y que lo tengas ya abierto en el desafío número 11, que se llama ¿Cómo lo doblo? Recuerda que ya tenías listo tu material recortable de las páginas 175 y 177. Sí. Y que la clase pasada ya vimos a través de los dobleces cuántos ejes de simetría tenían unas cuantas de esas figuras que ya tienes recortadas. Así es que el día de hoy vamos a terminar con las últimas 5 para que podamos ver cuántos ejes de simetría tiene cada una y terminemos con nuestro desafío. Perfecto. Recuerda que estábamos siguiendo el orden de las letras del abecedario. Sí. Nos quedamos en la estrella que tenía la letra H. Así es que ahora continuemos con la letra I. Muy bien. Búscala y es la que tiene forma de un triángulo isósceles. Aquí lo tenemos. Bien. Ahora vamos a ver la diferencia que hay entre un triángulo isósceles y posteriormente vamos a utilizar un triángulo escaleno. Veamos en el triángulo isósceles. A ver, María, ¿cómo podrías doblar tú ese triángulo para obtener diferentes ejes de simetría si es que los tuviera? Pues con el que voy a comenzar es con el vertical, que es con el que estábamos haciendo la sesión anterior, los primeros dobleces. Entonces, aquí comienzo a hacerle. Me atreví a empezar a doblarlo porque sé que este sí lo va a tener a la mitad. Entonces, aquí está. Y vemos que al doblarlo, efectivamente, quedaron las dos partes iguales. Entonces, esta figura, al doblarla por la mitad de manera vertical como lo hiciste, vemos que tiene un eje de simetría. Exacto. Si intentaras doblarlo de otra manera, a ver, gíralo y ve si pudieses encontrar otro eje de simetría en este triángulo que tiene 3 lados. Por ejemplo, si lo doblara así, pues vemos en automático que aquí me quedan estas pestañitas, entonces el horizontal no podría ser una opción. Si giráramos como la estrella, que usaras otro de los lados como base, a ver, y lo intentaras si doblar, utilizara este lado como base e intentara doblar por aquí por la mitad, vemos que llego aquí con la punta a la base, pero me sobra todo este pico de aquí de este lado y otro triangulito acá. Y de manera vertical tampoco nos quedaría, así como lo tenías girado. Si le haces el doblez, pero de manera vertical, a través del vértice que quedó hasta arriba. ¿Así? No, creo que la maestra Gaby tiene otra cosa en su cabeza. Digamos que si lo hicieras a través de este doblez, tomando en cuenta este vértice, y lo intentáramos también de manera vertical, en un triángulo isósceles no se puede. Por lo tanto, este triángulo solamente tiene un eje de simetría. Entonces, después los vamos a trazar. Por el momento, tú ya dóblalo y si puedes, también ya velo trazando. Sí. Ese tiene la letra I. Entonces, vámonos con la J. Muy bien. La J, tú la tienes ahí como una flecha. Entonces, a ver, este lo voy a intentar doblar yo. Muy bien. Veamos. Al parecer, pues bueno, es muy evidente, ¿verdad? Que si yo lo intentara doblar así, no me va a quedar partes iguales de un lado y del otro. Sin embargo, si yo giro la flecha, diferente a como está anotada la letra, si yo la giro de manera vertical, sí va a quedarme exactamente un eje de simetría, porque de un lado y del otro está la misma parte. Entonces, la flecha en automático vemos que solamente va a contener un eje de simetría. Un eje. Ahora, muchas gracias, María. De nada. Vámonos con la letra K. La K es un cuadrado. Igual que el rectángulo, tiene 4 lados. Sí. Veamos cuántos ejes de simetría tiene este cuadrado. Muy bien.
Vamos a comenzar por, aquí está la letra K en medio, entonces voy a comenzar por el vertical y lo doblamos muy bien y con mucho cuidado por la mitad. Y vemos que aquí está nuestro Primer eje. primer eje de simetría. Corresponde en todos sus lados y es simétrico. Así es. Muy bien. Vamos a ver si Entonces, encontramos otro. se me ocurre que este, que es el horizontal, aquí sí se podrá cumplir. Entonces ahí lo doblamos y vemos que efectivamente sucede lo mismo. Aquí en la parte inferior Quedan vemos iguales. que corresponden perfectamente bien. Entonces Tiene tiene otro eje de simetría. otro eje. ¿Recuerdas lo que habías intentado hacer con el rectángulo? Sí, a ver. No sé si recuerden, y a lo mejor también ustedes en casa intentaron doblar el rectángulo de manera diagonal, así como le está haciendo María, y recuerdan que en la comprobación no quedaba simétrico. Sin embargo, vemos que aquí en el cuadrado, al utilizar ese otro eje, quedan dos partes iguales. Por lo tanto, este es otro eje de simetría. Exacto, y queda como una quesadillita. Llevamos 3. Veamos si encuentras otro. Muy bien, yo creo que este de este lado también podrá quedar igual que en el anterior. Y vemos que sí, que tiene aquí otro eje de simetría porque estos lados corresponden. A diferencia del rectángulo, aunque también tiene 4 lados, el rectángulo solamente tuvo 2 ejes de simetría. Y este cuadrado tiene 4. Cuatro. No sé si recuerdas, María, que ya para terminar la clase pasada y que les dejamos a los niños que vieran objetos en su casa para que también encontraran simetría, hiciste mención sobre las ventanas. Las ventanas, exacto. Entonces, si la ventana tiene forma cuadrangular, exactamente, va a tener 4 ejes de simetría. Si tu ventana tiene forma rectangular, entonces solamente tendrá 2 ejes Dos de ejes. simetría. Muy bien. Muy Vámonos bien. con la penúltima. Es la que tiene la letra L. Sí, Toma tu figura con la letra L. Vemos que también tiene 1, 2, 3, 4, 5. ¿Recuerdan cómo se llamaba la figura con 5 lados? dijimos que se llamaba pentágono. Pentágono. Y que al igual que el otro, este también es un pentágono irregular porque no tiene todos sus lados iguales. Sin embargo, cuando yo doblo este a la mitad de manera vertical, no me quedó exacto, casi. En la parte de arriba sí se ve todo igualito, pero ya para terminar no coincide. En una de las dos partes sobra un poco de la Exacto. figura, entonces este no podría ser un eje. No. Si yo lo intentara doblar ahora, encontrando estos puntos, bueno, evidentemente vemos que tampoco. Tampoco. Entonces, este pentágono, donde de verdad sí todos sus lados son exageradamente desiguales, vemos que no cuenta con ni un eje de simetría. Por más que lo intentamos doblar, vertical, horizontal, inclinado, esta figura que tiene la letra L no cuenta con ejes de simetría. Nada. Vámonos con el último, que es otro tipo de triángulo. María hizo el doblez en el primer triángulo, que es el isósceles, que tiene dos lados iguales y uno diferente. Veamos qué sucede con la figura que tiene la letra M, que es un triángulo equilátero, donde sus tres lados son iguales. A ver, María, intenta Voy a un primer comenzar doblez. con el primer doblez, como ya lo hemos estado haciendo por el lado vertical, más bien en sentido vertical. Y vemos que efectivamente corresponde perfectamente bien de este lado. Este sería el eje de simetría. Y Quedaron iguales las dos partes. quedan exactamente Simétricas. iguales. Muy bien. Si lo giras, veamos cuántos más encontramos. Si tomara este como base y quisiera hacer el mismo procedimiento, vemos que tenemos dos ejes de simetría. Llevamos dos. Porque aquí lo estoy doblando y veo que este es el eje de simetría y todas sus partes quedan exactamente iguales. Perfecto. Veamos si encontramos un tercero. ¿Lo encontraremos? ¿No? ¡Qué nervios! Entonces vamos a tomar ahora este como base, que es el que no habíamos hecho, y lo doblamos a la mitad. Más bien yo soy la que ya no sabe doblar. Ya lo logré. Y entonces, este sería el eje de simetría y vemos que efectivamente corresponden todas sus partes, no sobra Iguales. nada. Exactamente.
Entonces, tú en casa, primeramente, igual que nosotros, estuviste haciendo los dobleces. Si lo doblabas y te quedaba marcado uno que no era un eje de simetría, no te preocupes. La intención de este desafío era que justamente tú comprobaras que todas las figuras tuvieran o no ejes de simetría. Y ya nos dimos cuenta que hubo algunas que no tenían ejes de simetría. Ahorita las vamos a trazar y tú también, todas las figuras, pégalas en tu cuaderno donde anotaste tu concepto para que entonces puedas comprobar y mostrarle a la maestra o a tu maestro cuáles de todas estas que venían en tu libro sí tenían o no ejes de simetría. Muy Vayamos y recordemos, la primera figura que tiene la letra A. Sí. La A tenía un eje de simetría. Entonces, María, si me puedes apoyar en trazar ese eje que sí quedó ahí doblado. Claro que sí, para eso me voy a apoyar de una regla que ya tenemos aquí preparada. Y me acuerdo que mencionamos que en este caso tenía el eje de simetría en sentido horizontal. Perfecto. Tenía en realidad dos. Aquí está Acá está marcado el otro, Sí. que también cuando lo doblamos por la mitad en sentido vertical nos dimos cuenta de que en sus 4 esquinas correspondía. Exacto, entonces traza también tu eje de simetría vertical, Ahí está. que ya lo tenías tú con el doblez marcado. Muy bien. Ahora, el pentágono tenía 1, ahí sí, ya no estoy viendo ninguno. Exacto. Solamente tiene un doblez, entonces María, si me apoyas en trazar ese eje de simetría. Ahí está. La figura con la letra C, que era nuestro trapecio, también me acerco y aunque tiene unos intentos de doblez, solamente el que está de manera vertical, efectivamente sí es un eje de simetría. El trapecio tiene un eje de simetría. Ay, qué nervios. Ahí está. Justo en la mitad. Muy bien, el de la letra D, veo que aquí lo doblamos y que no coincidía, que intentaste No. hacer este otro doblez y que tampoco coincidía. Ujú. Vayamos ahora con el de la letra E. Sí. El de la letra E sí se ve ahí marcado el eje de simetría de manera vertical, entonces también en casa traza tu eje de simetría. Y lo tenemos aquí. La figura F, que es un rombo, recordarás que lo doblamos primero verticalmente y se trazó el eje. Exacto. Y también horizontalmente. Ya cuando lo intentamos de manera diagonal, ya no quedó. Entonces, el rombo tiene 2 ejes de simetría. Ahí está el horizontal y aquí está el vertical. Perfecto. Vámonos con el rectángulo, que también hicimos los dobleces correspondientes y solamente vimos que había uno de manera vertical y otro eje de manera horizontal. Así es. Por lo tanto, el rectángulo cuenta con 2 ejes de simetría. Ahí está el vertical y ahora vamos a hacer el horizontal. Ahí está. Muy bien, ¿recuerdan cuántos ejes tenía la estrella? Sí, mencionamos que tenía 5. Perfecto. Entonces, trázalos tú también. De un Aquí vértice a está. otro. El primero, aquí habíamos encontrado el segundo, Perfecto. el tercero lo habíamos encontrado de este el lado, vertical ya quedó. Ahora el cuarto. el cuarto que está aquí Y por último, y el nuestro quinto eje de simetría. La estrella tuvo 5 ejes de simetría. El triángulo isósceles tiene un eje de simetría. así es. Ay, puse muy chiquito en mi triángulo, pobrecito. La flecha, que tú la tienes con la letra J, también tuvo un eje de simetría. Sí. Este En fue de forma- manera horizontal. Nuestro cuadrado tuvo 4 ejes de simetría. Vertical, horizontal. El vertical, luego el horizontal que lo tenemos aquí y también Dos. encontramos estos diagonales. Así es. Y finalmente el que recorría. El cuadrado, 4 ejes de simetría. Este pentágono irregular que tenía la letra L no tenía ejes de simetría. No. Y por último, el triángulo equilátero que tiene sus 3 lados iguales tuvo 3 ejes de simetría. Así es. Vimos que lo tenía
por este lado, si tomáramos como base este que nosotros lo estamos denominando como el vertical. Y finalmente Un tercero. pensando que la base era este. Muy bien. Una vez que hicimos esto, ya tenemos la mitad de nuestro desafío resuelto. Pero tenemos otra consigna. A ver. ¿Me ayudas, María, a leerla? Por supuesto. Y la consigna número 2 dice, en equipos determinen si las siguientes figuras tienen o no ejes de simetría. En caso de que los tengan, anoten cuántos son. Muy bien. Recuerden que lo que estuvimos manejando anteriormente eran figuras planas. Sí. Las que ustedes recortaron del material recortable que viene en su libro son figuras planas. Las que tenemos aquí son imágenes con volumen. Sí. Sin embargo, vamos a encontrar el eje de simetría viéndolas como están planas, primeramente. Muy bien. Entonces, ahí tenemos el vaso. Sí. El vaso, así como está dibujado plano, vamos a encontrar que tiene un eje de simetría. Sí. Vertical. Así es. Ahora, viene anotada la piñata, sería el segundo. La piñata. También solamente si la vemos en plano, así como está dibujada, la piñata solamente tendría un eje de simetría, Uno. de manera vertical. Sí. Ya aunque tiene también 6 picos, ¿no? Y podrías pensar, bueno, podría ser el mismo procedimiento de la estrella. Si se fijan, aquí no están simétricos. No, porque los de arriba están más chiquitos que los picos naranjas que vienen debajo. Sí, ahorita como la vemos en esta fotografía en plano, no observamos más que un eje de simetría. Si ya la viéramos con volumen, quién sabe, a lo mejor ahí sí podríamos encontrar otro eje de simetría, pero así en plano, la piñata tiene un eje de simetría. Después tenemos anotados ahí la hoja. Fíjate bien, porque hay hojas que sí son simétricas. Sí. Sin embargo, si pones mucha atención a esa hoja de maple, te podrás dar cuenta que las hojas del lado derecho están ligeramente más cortas y más anchas. Entonces, esta hoja, aunque quizás si la vemos deprisa, podrías pensar que tiene un eje de simetría, ya que la estás viendo con detenimiento, te das cuenta que no. No, no lo tiene. Entonces, la hoja tiene 0 ejes de simetría. Después tenemos la mano. La mano, bueno, aún partiéndola a la mitad, así intentando que este fuera el eje, ya sea en 3D o plano, nos damos cuenta que no hay lo mismo de un lado y del otro. Exacto. Por lo tanto, nuestra mano no tiene ejes de simetría. No. Entonces, mano también pondríamos 0. 0. Después tenemos el árbol. Obsérvenlo. De un lado hay una rama, al centro 2, del otro lado otra rama, pero con menos ramificaciones. Entonces, pues no. Ese árbol, que aparte se ve un poco chuequito, no tiene ejes de simetría. Creció torcido. No tiene ejes de simetría. Ahora veamos la escalera. Ajá. Digamos que las escaleras generalmente tienen la misma distancia entre un peldaño y otro. Sí. Pero ahorita que nosotros vemos esta escalera, no podríamos hacerle como un eje horizontal, porque vemos que el primer escalón o el primer peldaño está ligeramente más corto que el último. Sí. Entonces, de manera horizontal no le encontramos eje de simetría a esta escalera. No. Sin embargo, si la vemos de manera vertical, ahí sí tendría lo mismo de un lado que del otro. Entonces, esta escalera tendría solamente un eje de simetría. Vertical. Vertical. Y por último tenemos un florero. Sí. Fíjense bien porque ahorita vamos a hacer una demostración. El florero, así como está, si solamente nos enfocamos en la forma, Sí. el florero tendría un eje de simetría. Vertical también. Sin embargo, si vemos la figura que tiene pintada el florero, si lo tomáramos en consideración, observen ese florero. ¿Estaría simétrico con este eje de simetría vertical que hace rato encontramos si solamente nos enfocáramos en la figura? Si solamente nos fijáramos en la figura del florero, sí, pero al tener este dibujo veríamos que una de las hojitas de la decoración, pues quedaría mucho más arriba que las del otro lado. Así es. Si tomamos en cuenta el dibujo del florero, pues no tendría ejes. No, ya Sin no. embargo, si consideramos solamente la forma del florero, así en plano, sí tiene un eje de simetría. Sí. El vertical, porque
no está tampoco simétrico. Si se fijan, la boquilla de abajo está un poco más delgada y en la parte de arriba ya está más ancha. Sí. Entonces, digamos que este florero, así la imagen, solamente por la forma del florero tiene un eje. Si nos enfocamos en la imagen, no tendría ejes. Y ahorita no tenemos un florero, pero tenemos una botella. Una botella. Fíjense lo que pasa. Si nosotros consideramos alguna de estas de las imágenes que viene aquí, como el vaso o el florero, Sí. que tienen esta forma cilíndrica, Ajá. ya que la vemos en la vida real, en 3D, y no solamente como figura plana, nos damos cuenta que al tener esta figura circular, Ajá. va a tener infinitos ejes de simetría. Ajá. Porque si yo veo así verticalmente, pero el giro, voy a tener otro y otro y otro y otro y otro y otro. Por eso es que hicimos la acotación de que si tomamos en consideración estas imágenes que nos está mostrando la consigna 2 en plano, es que encontramos esos ejes de simetría. Ya con volumen sería otra la respuesta. Entonces bien. tenlo muy en consideración en casa. Nosotros obtuvimos las respuestas de nuestro desafío considerando que era una figura plana. Y, por ejemplo, si lo viéramos por arriba, También sería infinito Sería- los ejes de simetría porque tiene una forma circular. pero sí, ahí está, ahí lo estaríamos viendo. Si le giras arriba. y si pusiéramos uno vertical le seguirías girando y tendría otro y otro y otro y otro. Entonces sí es importante que lo viéramos en un ejemplo real para que entonces nos demos cuenta que así como lo vimos al principio, que seres vivos tienen simetría, también los objetos en 3D, sin embargo, si los vemos de manera plana, van a tener un número de ejes de simetría diferentes. Muy bien. Pues anoten ustedes esto en su cuaderno y también vean en su casa un poco como la dinámica que hicimos al inicio de la sesión anterior. ¿Qué objetos tienen ejes de simetría? Y con esta nueva acotación que hace la maestra Gaby de que ya al tener volumen, pues Puede ser varía. que replanteen su respuesta. Exacto. Muy bien, es una muy buena estrategia. Maestra Gaby, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hemos terminado con Simetría en las Figuras 2 y espero lo hayan disfrutado tanto como la maestra Gaby y yo. Pero antes, vamos a una cápsula musical. Hola, ¿saben cuál es el idioma más internacional en el mundo? ¿El chino, el inglés, el español o el náhuatl? Estos son idiomas muy usados en el mundo, pero aún así, si un chino habla con un mexicano, no se pueden entender, porque el chino habla su idioma, que es el mandarín, y el mexicano habla español. Por tanto, necesitarían un traductor. Pues hoy les vamos a hablar de un lenguaje que no necesita traductores, porque toda la humanidad se puso de acuerdo para utilizarlo de la misma manera. Es el lenguaje musical. Por ejemplo, una obra musical escrita en Ucrania se interpreta exactamente igual en China, en Argentina, en Dinamarca, en Australia, bueno, en cualquier parte del mundo. Y esto es gracias a la partitura. En esta primera clase vamos a aprender a crear nuestra propia partitura. Para ello necesitamos un lápiz, una regla y una hoja de papel en blanco. No olviden guardar su primera partitura para la siguiente clase, ya que vamos a utilizarla. Pueden crear tantas partituras nuevas como gusten. ¿Ya tenemos todo? Adelante. Cuando alguien compone una pieza musical y quiere que otros la puedan tocar, la escribe en un papel que se llama partitura. De ese modo, aunque pasen muchos años, cualquier persona que sepa leer música podrá tocarla. Eso es gracias al lenguaje de la música que iremos aprendiendo poco a poco. Hoy vamos a aprender a dibujar una partitura. Para ello, con nuestro lápiz, regla y papel, vamos a crear el pentagrama. El pentagrama está compuesto por 5 líneas paralelas y las vamos a dibujar de este modo. Se llama pentagrama porque penta significa 5 y grama significa línea, es decir, 5 líneas, pentagrama. Muy bien, ¿ya lo dibujaron? Bueno, ahora vamos a escribir la clave.
La clave es un dibujito que tienen todas las partituras al principio de cada pentagrama. Hay 3. Hoy aprenderemos la clave de sol. Comenzamos a dibujarla siempre desde la segunda línea del pentagrama, empezando por abajo, y lo hacemos de este modo. Gira, sube, baja y termina en un rabito. Vamos a practicarlo en otra hoja. La dibujaremos en 2 partes. Primero hacemos caracoles. Son su pancita, siempre desde la segunda línea. Caracol, pancita y sube. Caracol, pancita y sube. Su nombre completo es clave de sol en segunda línea porque comenzamos a escribirla siempre desde la segunda línea del pentagrama. Ahora hacemos la segunda parte. Es un ganchito. Sube, baja y termina en una patita o rabito. Sube, baja, patita. Repitan tantas veces como lo necesiten. Pueden usar varios colores si gustan. Ahora está todo preparado para empezar a llenar el pentagrama de notas musicales. El pentagrama para eso sirve, para poner las notas musicales, y las vamos a colocar del siguiente modo. Debajo de la primera línea dibujamos un puntito. Encima de la primera línea otro puntito. Entre la primera y la segunda línea otro puntito, y así progresivamente. Esos puntitos son las notas musicales. Volviendo a la clave de sol, ¿se acuerdan que comenzamos a dibujarla desde la segunda línea? Pues se llama clave de sol porque la nota que está en esa segunda línea se llama sol. Vamos a escribir ahora el resto de las notas en el pentagrama. Muchos de ustedes habrán escuchado el nombre de las notas musicales, ¿verdad? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Pues vamos a escribirlas. Partiendo de la nota sol que ya habíamos dibujado, vamos a escribir el nombre de las notas faltantes. Fa, mi, re y do. Para do necesitamos una línea adicional. Ahora vamos hacia arriba. La y si. Ya aprendimos el pentagrama, la clave de sol y las notas do, re, mi, fa, sol, la, si. En el próximo programa utilizaremos 4 hojas de color. Entonces, mañana más, pero no mejor porque es imposible. Aquí, en Aprende Música en Casa. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. No se muevan de su lugar, tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñenos. Desde muy pequeña mis papás me llevaban de viaje y yo me sentía como la más grande exploradora del mundo. Con cada viaje, mi imaginación se convertía en un universo de colores y siempre despertó la curiosidad por el mundo y todos los seres que lo habitan. Mi mente siempre buscaba entender cómo funcionaban las alas de una mariposa o cómo hacía mi cuerpo para poder respirar. Conocer la naturaleza me hizo amarla y encontrar mi vocación para más grande decir, creo que lo mío es estudiar biología. Desde hace unos años decidí dedicarle mi vida a la divulgación de la ciencia para tratar de estimular a las niñas que, como tú, han buscado respuestas en donde aún falta mucho por investigar. En el mundo cada vez hay más cosas por descubrir y tú puedes ser la llave de ese conocimiento. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia.